Hola maestras y maestros, bienvenidos nuevamente a este nuevo ciclo de estudio, Manual y Protocolo de Seguridad Escolar. Sean todos bienvenidos. Gracias por suscribirte y si no lo has hecho, apóyanos con eso, maestra y maestro. Es muy importante pues conocer los protocolos de atención en cada una de las situaciones que vivimos en las escuelas. Manual y Protocolos de Seguridad Escolar. Activación del Servicio Médico de Emergencia 911. La activación del servicio médico de emergencia en un accidente forma parte importante sobre el futuro de la víctima, ya que si le damos o no la pronta atención podría marcar la diferencia entre la vida o la muerte, la invalidez temporal o la invalidez permanente, una recuperación rápida o una larga hospitalización. Por esto es muy importante activar el servicio médico de emergencia, logrando así salvaguardar la vida de las personas, disminuyendo el tiempo de atención inmediata para la víctima y reduciendo el porcentaje de mortalidad. Antes de activar el servicio médico de emergencias, debemos realizar una revisión en la escena, siempre enfocándonos en los siguientes 3 puntos. Seguridad. ¿Existen riesgos para el auxiliador? Situación. ¿Cómo se encuentran las personas? Escena. ¿Dónde se encuentra ubicado? Para evaluar estos 3 puntos, podemos hacernos las siguientes 5 preguntas. ¿Qué pasó? ¿Existen riesgos? ¿Cuántos lesionados hay? ¿En qué estado se encuentran las víctimas? ¿Cuál es la ubicación exacta? Basado en lo anterior, proporcionaremos la información necesaria al servicio médico de emergencias o al número particular que tenga cada uno de los estados. Identificar la emergencia, seguridad, situación y escena. Activar el servicio médico de emergencias llamando al 065 número nacional de Cruz Roja Mexicana o al particular de cada uno de nuestros estados. Proporcionar los siguientes datos: nombre, número de contacto, ubicación exacta, calle, número entre calles, colonia y municipio. ¿Qué fue lo que ocurrió? Número de personas lesionadas en el lugar. Datos de la víctima. ¿Existe algún riesgo o peligro? Seguir las indicaciones proporcionadas por el telefonista. No cuelgue hasta que el operador se lo indique. Es importante que una persona se quede fuera del lugar donde ocurrió el accidente para facilitar la ubicación. Seguir atendiendo a la víctima y esperar la llegada del servicio médico de emergencias. Por ello es muy importante, maestras y maestros, que conozcamos los protocolos de actuación ante diferentes tipos de riesgos. Y para ello es muy importante que tengamos un botiquín en la escuela. El botiquín puede ser cualquier caja o maleta que tenga lo necesario para brindar primeros auxilios a una persona que ha sufrido un accidente o ha presentado una enfermedad repentina. Es importante atender las siguientes recomendaciones. El botiquín debe de tener un señalamiento que lo identifique como tal y que sea visible y accesible para su uso. Es preferible que el botiquín sea móvil y no fijo. Es más fácil transportar el botiquín al lesionado que el lesionado al botiquín. Los artículos del botiquín deben examinarse y reponerse con regularidad. No debe de tener en su interior frascos de vidrio. Los medicamentos que se encuentren en el interior del botiquín deben de estar identificados con el nombre de la persona a la que pertenezcan. Recuerde que un botiquín se debe adaptar a las necesidades del lugar donde se encuentra. Los materiales básicos que debe contener un botiquín para los primeros auxilios son los siguientes: abatelenguas, apósitos no adhesivos, bandas adhesivas, barrera para dar respiración boca a boca, cinta adhesiva, gasa estéril, guantes desechables, sábana térmica, solución salina, termómetro, tijeras, tintura de yodo, torundas con alcohol, torundas con tintura de yodo, vendas elásticas de distintos tamaños, guía de primeros auxilios y números de emergencia. En caso, maestras y maestros, de que tengamos accidentes o lesiones en la escuela. Los accidentes en la escuela en su gran mayoría se pueden evitar al establecer reglas de seguridad, campañas de prevención de accidentes y realizar supervisiones por parte del personal docente. En las áreas de mayor riesgo en el tiempo del recreo o descanso, podremos lograr minimizar los accidentes
que tengan como consecuencia lesiones en los niños. Sin embargo, aún con los cuidados que se puedan seguir, existe un pequeño porcentaje en el cual se puede presentar un suceso que conlleve la presencia de un traumatismo en niños o en el mismo personal docente. Por esto es necesario que por lo menos exista una persona capacitada en primeros auxilios en cada plantel escolar y que la escuela cuente con un botiquín básico escolar para su atención. ¿Qué consideraciones tenemos que tener? En el archivo de la escuela deben de estar registrados los datos del alumno, así como 3 números telefónicos de personas que servirán de contacto para avisar en caso de algún accidente. Tener especial atención en niños con problemas crónicos o cuidados especiales, alergias, afecciones cardíacas, etcétera. Los maestros y directivos deben conocer estos casos particulares. Contar con los números de emergencia de la localidad, además del 065, así como conocer el lugar de atención de urgencias más próximo. Esperar siempre el servicio de ambulancias, a menos que por indicaciones de ellos mismos se considere pertinente el traslado de la persona al centro de urgencias. Tenga siempre bien abastecido el botiquín escolar. Los botiquines en la pared son obsoletos. Debe ser más fácil trasladar el botiquín que al lesionado. Las cajas para aditamentos de pesca son excelentes para utilizarse como botiquines. El protocolo en caso de accidente o lesión en la escuela. Siempre hay que guardar la calma. Si hubiera una lesión leve, se le dan sus primeros auxilios y se regresa a clases. Hay que guardar la calma, se da aviso a un maestro, se evalúa y se toma una decisión. Si la lesión ya es muy grave, se le dan primeros auxilios, se le avisa a los padres, se da la activación del sistema médico de emergencia, se traslada al centro de urgencias médicas, se le da su tratamiento y ya posteriormente se le traslada a su domicilio. En caso de accidente por descarga eléctrica, vamos aquí a contextualizar que un voltaje tan bajo como 50 volts aplicado entre 2 partes del cuerpo humano puede considerar que una corriente fluya y que obstruya las señales eléctricas entre los músculos y el cerebro. Lo anterior puede tener consideraciones graves como 1. Detener los latidos del corazón. 2. Parar la respiración. 3. Crear espasmos entre los músculos. Los efectos varían acorde a la magnitud del voltaje. ¿A qué parte del cuerpo afecta? A la conductividad propia de cada persona, o bien al tiempo de exposición a la corriente eléctrica. Otro efecto es el calentamiento del tejido en el cuerpo humano por donde cruza la corriente. Esto puede causar quemaduras que a menudo requieran de cirugía mayor con daños permanentes. Las consideraciones. Se deben evitar el uso de conexiones múltiples y extensiones. No se deben tener cables descubiertos ni registros eléctricos sin su tapa. Se debe tener un acceso controlado a subestaciones y transformadores. En caso de construcción, ampliación o remodelación, no se debe tener acceso a personas ajenas a la obra. En caso de accidente, se debe considerar lo siguiente. No tocar a la persona con las manos descubiertas. Cortar el suministro de corriente eléctrica. No mover a la persona a menos que esté en peligro inminente. Solicitar inmediatamente la ayuda paramédica y una ambulancia. Un médico tiene que evaluar a la persona a pesar de que no presente signos obvios de lesiones o síntomas. El protocolo es el siguiente. Nuevamente, maestras y maestros, guardar la calma. Dar aviso al sistema de emergencias y a la familia del afectado. Delimitación y revisión por parte del personal capacitado del área de sucesos para eliminar riesgos. Evaluación y toma de decisiones por parte del paramédico. Traslado al centro de urgencias médicas. Atención y tratamiento. Amenaza por bomba en la escuela. Los acontecimientos que se han presentado en todo el territorio nacional, en los casos de Nuevo León, que es de donde se obtuvo esta información, no está exento, como ningún otro estado, maestras y maestros. Con respecto a la problemática social y de seguridad, conlleva a adoptar medidas específicas para actuar ante una amenaza o contingencia. Todas las amenazas se deben atender como si fueran ciertas. Se debe de actuar con prontitud, pero con cautela, sin entrar en pánico y siempre mostrando calma ante los padres de familia y mayormente ante los alumnos. Al recibir una amenaza de bomba en el centro educativo, se debe de llamar de inmediato a la autoridad
y en paralelo evacuar el plantel. La persona que reciba la amenaza debe poner atención a todas las indicaciones de la persona, escuchar el timbre de voz, de qué sexo es, si manifiesta nerviosismo o risa, y si escucha otras personas con ella. Recabar la mayor información posible del interlocutor. En la medida de lo posible, contar con identificador de llamada, seguir las indicaciones de la autoridad y por ningún motivo se debe de tomar a la ligera cualquier amenaza. Como siempre, hay que guardar la calma. Se da aviso al maestro encargado de la Comisión de Seguridad, realiza la inspección y evaluación y toma una decisión. Se lleva a cabo la unidad de respuesta inmediata, la evacuación, pase de lista en el punto de concentración, controla la situación. Si está controlada la situación, se regresa a clases. Si no, se comunica a los padres de familia y se da la salida. En el caso de fenómenos meteorológicos, existen diferentes tipos, desde las lluvias repentinas hasta las inundaciones, trombas y huracanes. Estos últimos con efectos devastadores en la sociedad, tanto en lo económico como en lo moral, pero también en la salud. Algunas áreas de nuestra metrópoli se ven afectadas cuando existe abundancia en la precipitación. Senapred señala 3 peligros a consecuencia de las lluvias: las inundaciones, las corrientes y los deslaves. Si la escuela se encuentra en alguna cañada o existen escurrimientos o arroyos en su contexto, pasan dentro de la misma, debemos tener un antecedente histórico del comportamiento de los mismos. En las temporadas de lluvia nos permitirá con antelación tomar las medidas precautorias necesarias. Este tipo de contingencia es la que más se presenta en nuestro estado, aunque cada estado tiene sus particularidades. Para esto es necesario que la comunidad conozca la ruta de evacuación a los lugares más altos. Consideraciones. Mantenerse informado por radio o por el servicio de alertas televisivas. Retirarse de árboles, estructuras de lámina o de algún objeto que se pueda desprender por causa del viento. Se debe contar con una linterna. Si el agua ingresa a la escuela o salones, desconectar la corriente eléctrica y cerrar las tuberías de gas y agua. Cubra con plástico aparatos o objetos que se puedan dañar con el agua. Si por alguna razón se queda aislado y el agua sube, diríjase a la azotea o el lugar más alto y seguro posible. Evite cruzar ríos y arroyos a pie o en vehículo. La corriente es más fuerte bajo la superficie. Además, no sabemos la profundidad y los objetos que lleven su torrente. Debe tenerse contemplado un lugar como punto de concentración o albergue para casos de evacuación. Esto es muy, muy, muy importante, maestras y maestros. El protocolo es el siguiente y como todos, primero guardar la calma. Encender una radio para escuchar las alertas. Inmediato llamar al 066 o al de cada uno de sus estados. Una unidad de respuesta interna. Se adoptan las medidas de seguridad previamente ensayadas. Si existen padres de familia, se les pide pasar y sujetarse al presente protocolo, se controla y se hace una evaluación de los hechos. Si hay una normalización, pues se continúa en clases. Si no, si continúa la contingencia o se agrava, se le da la comunicación a los padres de familia y los alumnos salen de la escuela. Los sismos. Un sismo es un fenómeno que se produce por un rompimiento repentino en la cubierta rígida del planeta llamada corteza terrestre. Como consecuencia se producen vibraciones que se propagan en todas las direcciones y que son percibidas como una sacudida o un balance con duración e intensidad variable. Por lo que estar preparados y contar con un plan de contingencia es la mejor manera de reducir la probabilidad de sufrir daños y para ello es necesario tomar algunas consideraciones tanto antes del sismo, durante el sismo y después del sismo. Antes del sismo, detectar y reducir riesgos, asegurar y fijar objetos que pudieran caerse o desplazarse y ocasionar daños, mantener las rutas de evacuación libres de obstáculos, identificar zonas de seguridad dentro del inmueble, tales como objetos robustos que permitan alojar a las personas debajo, como marcos de puertas, mesas resistentes o sillas. Durante el sismo, alejarse de los objetos que pudieran caerse, desplazarse o romperse, dirigirse al punto de reunión. De no ser posible, dirigirse a las zonas de seguridad
cubriendo con ambas manos nuestra cabeza y colocándonos entre las rodillas. En caso de que no se pueda ubicar debajo de las zonas de seguridad, colocarse a un lado de ellas es muy, muy, muy importante. De ser posible, cerrar el gas, el agua y cortar la electricidad. Después del sismo, evaluar los daños ocasionados por el sismo. No volver al inmueble si presenta daños considerables. Evaluar para descartar cualquier tipo de fuga o cortocircuito, eso es muy necesario. Prepararse para las réplicas, sismos de menor intensidad. En caso de quedar atrapado, conservar la calma. Golpear alguna superficie y esperar a ser auxiliado. El protocolo en caso de sismo es el siguiente: como en todos los anteriores, guardar la calma, dirigirse al punto de reunión, ruta de evacuación obstaculizada, dirigirse a las zonas de seguridad previamente seleccionadas y asumir la posición de seguridad, mantenerse alejado de objetos que puedan caerse o romperse, cortar el suministro eléctrico de gas y agua. Eso es muy importante. La evaluación y la toma de decisiones sin daños a inmuebles, pues las clases continúan. Quedar atrapado, pues guardar la calma, golpear alguna superficie y esperarse a ser auxiliado. En caso de que haya una evaluación y haya daños en los inmuebles que representen riesgos, se reporta a la Dirección de Recursos Materiales y al área de Seguridad y Convivencia Escolar, avisar a los padres de familia y por consiguiente la salida de los alumnos. La fauna silvestre. La fauna silvestre convive diariamente a nuestro alrededor y en general es muy buena noticia, pues quiere decir que tenemos un ambiente saludable, pero ¿qué es en realidad la fauna silvestre? Podemos considerar como fauna silvestre a cualquier animal que no sea doméstico y esté bajo el cuidado del hombre. Muchas especies que hoy en día se venden como mascotas y no son especies nativas pueden considerarse como fauna silvestre si escapan al cuidado del hombre. Iguanas, pitones, algunas aves y algunos mamíferos. Y aquí les muestro algunos ejemplos de ellos. ¿Cuáles son las consideraciones que tenemos que tener? Alrededor, pues es la primera medida preventiva, alejarse y de acción inmediata. Así, si en determinado momento se encuentran en una situación, ya sea de riesgo o no, esto nos permitirá guardar la calma. Esta es, en segunda instancia, la medida más importante para la toma de decisiones y salvaguardar la integridad en cualquier situación. Alejarnos y pues comentarle al jefe del encargado de seguridad de las escuelas. El protocolo es el siguiente: guardar la calma, conocer la fauna silvestre que está a nuestro alrededor, retirar a las personas de la zona de avistamiento, llamar a la Coordinación Estatal de Seguridad Escolar, llamar a Protección Civil. Se da la evaluación y control del riesgo. Si hubiera riesgo, volver a la zona del avistamiento solo tras la indicación de la Autoridad de Protección Civil o Ambiental. Si no hubiera riesgo, bueno, pues llamar a Parques y Vida Silvestre para recibir indicaciones más detalladas. Cada situación con ejemplares de vida silvestre es distinta y puede no ser recomendable un patrón rígido de acción, por lo que las recomendaciones presentes son el protocolo básico de acción. En caso de presencia de abejas, a pesar de que las abejas benefician al medio ambiente de muchas maneras, es inconveniente y potencialmente peligroso el permitir que exista una colonia de abejas cerca de las escuelas. Ninguna persona se debe de poner en riesgo ante la picadura de una abeja, en especial cuando existen personas alérgicas. Por lo anterior, el intentar combatir a las abejas o remover sus panales es un peligro inminente, por lo que se debe aprovechar la experiencia y el conocimiento de los bomberos o personal capacitado para ello. La única manera de eliminar la presencia de las abejas es retirar su colmena. Esto es una tarea delicada ya que requiere utilizar las herramientas correctas e implementar la mejor estrategia. Por la seguridad de las personas y la eficiencia en el control de estos insectos, se debe llamar de inmediato a los bomberos o a alguna empresa o una institución capacitada para que evalúe el riesgo y se adopten las técnicas adecuadas para su control. Las consideraciones que debemos tomar son las siguientes.
Se debe alejar a los menores de la presencia de las abejas. En caso de picadura, se debe atender inmediatamente considerando lo siguiente: alejar a la persona lo más posible de las abejas, ya que una persona atacada incita al enjambre para seguir picándola. No dejar al paciente sin vigilancia. Retirar el aguijón sin presionarlo ni usando pinzas. Aplicar calor en la zona afectada. Desinfectar con agua y jabón. Trasladar a la persona al centro de salud más cercano. Se debe seguir las indicaciones de seguridad que los especialistas definan previo a la eliminación del enjambre. Se deben reanudar las operaciones normales únicamente si los especialistas así lo dictaminan. Y el protocolo también es el siguiente: mantener la calma, mantener una distancia segura del panal o enjambre de las abejas, dar aviso al docente encargado de la comisión de seguridad, reportar a bomberos y al área de seguridad y convivencia escolar. Cuando se hace una evaluación y se toma la decisión por parte de los especialistas, si no hubiera riesgo inminente a la población escolar, las clases continúan normalmente. Pero cuando existe riesgo inminente a la población escolar, se avisa a los padres de familia y se da la salida de los alumnos. En cualquiera de estas dos situaciones, los especialistas realizan labores de retiro de panal o enjambre de abejas y se realiza el informe de labores. Cuando hay un disturbio o despliegue de las fuerzas de seguridad, como lo comentamos al inicio de este manual, la prevención es la medida de seguridad básica que todos debemos adoptar. En algunas áreas de nuestro estado, como lo son municipios fronterizos y zonas conflictivas o el área metropolitana, se han dado casos de enfrentamientos entre grupos armados que ponen en riesgo a las personas a su alrededor. Por la cantidad de escuelas que tenemos en nuestro estado, existe la posibilidad de que en las calles aledañas o en el perímetro de la escuela pueda presentarse un hecho delictivo, como lo puede haber en cualquier otra vía de tránsito y en cualquier otro estado, maestras y maestros. No ha de ningún estado o ningún contexto está libre precisamente de la delincuencia. Otro fenómeno social que se da es la psicosis colectiva que la comunidad escolar sufre por un rumor que se acrecenta cada vez que pasa de un interlocutor a otro, teniendo como consecuencia ausentismo y un grave estrés en los niños y en los maestros. Cuando se presenta esta situación, es frecuente que los padres de familia acudan a la escuela con la intención de llevarse a sus hijos. En ningún momento podemos prohibir esta acción, pero es labor del directivo conminar a los padres y analizar bien las fuentes primarias de información para tomar la mejor decisión. Esta misma dinámica social del combate a la delincuencia lleva consigo acciones de las fuerzas de seguridad, de los 3 órdenes de gobierno, así como los del Ejército y Marina. Estas se presentan mediante despliegues de seguridad de varios elementos armados en la vía pública o en casas cerca de las escuelas, cuando en estos domicilios se está realizando alguna acción de búsqueda o aseguramiento. La presencia de personas armadas, aunque sea para la protección de nosotros mismos, infunde temor y también mucha intranquilidad. La labor como docentes es mantener la calma ante los niños y esperar instrucciones de los cuerpos de seguridad. El protocolo también nos indica guardar la calma. Inmediatamente llamar al 066 y al área de seguridad escolar de la Secretaría de Educación o de cada uno de los estados. Entablar una vía de comunicación directa con la autoridad para informar de la evolución del disturbio. Se da la alerta en el interior de la escuela. Se vigila que nadie esté fuera de las aulas y zonas administrativas. Hacer contacto y seguir indicaciones. Si existen los padres de familia, se les debe pedir que pasen a la escuela y se sujeten al presente protocolo. Se adoptan medidas de seguridad previamente ensayadas. Arribo de la instancia de seguridad, se acatan las indicaciones, se controla y se hace una evaluación. Si se continúa en clases o si se les comunica a los padres de familia para que vayan por sus hijos y se dé la salida de la escuela. Presencia o lanzamiento intencional de arma de fuego, objeto explosivo o inusual en el plantel. La dinámica de la delincuencia se transforma día a día. Es así que inesperadas situaciones se pueden presentar en el contexto escolar. Una de ellas es la presencia de artículos peligrosos como armas, artefactos explosivos o enervantes que son arrojados al interior del plantel.
u otros lugares vacíos cuando los maleantes son perseguidos por las fuerzas del orden y no quieren ser atrapados en posesión de los mismos. Por lo anterior, pueden encontrarse de manera fortuita en el perímetro escolar objetos que puedan poner en peligro la integridad de la comunidad escolar al querer manipularlas. Por lo anterior, ponemos a su disposición las siguientes. Las consideraciones son muy importantes, maestras y maestros, porque ello dependerá cómo actuemos en estas situaciones. Al darse cuenta de la presencia de un objeto peligroso, de inmediato retirar a los alumnos de los salones más alejados del objeto y por ningún motivo tratar de manipularlo. Hablar al 066 o en cada uno de sus estados y al área de seguridad y convivencia escolar. Si personas extrañas se introducen al plantel para tratar de llevarse el objeto, por ningún motivo evite esta acción. Mantenerse en calma dentro de las áreas de resguardo. Prevenir que ningún personal administrativo o alumnado se acerque al área donde se encuentra ese objeto, hasta que las instancias de seguridad se hayan retirado del plantel. Esperar indicaciones de las instancias de seguridad. El protocolo pues, nos pide otra vez guardar la calma, avistamiento del objeto lanzado al interior del plantel, avistamiento del objeto abandonado al interior del plantel, no manipularlo, avisar al personal y repliegue los salones más lejanos, avisar inmediatamente al área de seguridad y convivencia escolar, avistamiento del objeto abandonado al interior del plantel, arribo de las instancias de seguridad, hay que seguir las indicaciones, vigilar que nadie esté afuera de las aulas hasta que las autoridades de seguridad así lo indiquen. Se realiza una evaluación si se continúa con las clases o se evacúa el plantel. Las acciones preventivas en la escuela. Al escuchar detonaciones en el perímetro escolar, el maestro de inmediato ordenará asumir la posición de agazapado o pecho a tierra para todos los alumnos, estando en el interior o exterior del aula. Aquellos niños con capacidades diferentes serán ayudados de inmediato por el maestro o los compañeros más próximos. En todo momento el maestro calmará a los alumnos para que no entren en pánico. En ningún momento se permitirá la salida del salón hasta el arribo de una autoridad o que el directivo no lo indique. Evitar que por la curiosidad de los niños se asomen a las ventanas. Si hay padres de familia, ingresarlos al área más cercana a los alumnos. Evitar contacto visual con los agresores. Evitar tomar video o fotografías si la persona es vista haciendo esta acción puede provocar a los delincuentes. ¿Qué consideraciones debemos tomar? Percatándose de un disturbio o despliegue policíaco, se prohibirá la salida de los alumnos de salones y áreas administrativas. En el caso de un despliegue de seguridad, si es posible y no se corre ningún riesgo, hacer contacto con el personal de seguridad y seguir las instrucciones de manera precisa. Si se escucha algunas detonaciones, evaluar la distancia de ellas. De sentirse en peligro, de inmediato realizar el llamado de alerta y adoptar las medidas de seguridad descritas con posterioridad en este protocolo. Mantener contacto telefónico con el servicio de emergencia para comunicar la evolución de los acontecimientos. Si existe un disturbio fuera de la escuela, el mejor lugar para resguardarse es en el interior de los salones. Por ningún motivo debemos o podemos evacuar cuando el incidente esté sucediendo. Queda a criterio de los padres de familia la asistencia a clases al existir un disturbio en los perímetros medios de la escuela, colonias aledañas o avenidas cercanas. La extorsión telefónica es una modalidad utilizada por los delincuentes para cometer fraudes y se ha acentuado de manera general en todo el país en los últimos años. Las escuelas no están exentas de esta práctica ilícita. Los extorsionadores exigen pagos utilizando principalmente los siguientes escenarios. Llaman diciendo que hay personas armadas vigilando la escuela y amenazan con ingresar al plantel. Llaman diciendo que tienen a un familiar detenido en la aduana. Llaman diciendo que tienen a un familiar detenido o ellos plantean diferentes situaciones. Llaman diciendo que pertenecen a una corporación de seguridad. ¿Qué hacer en caso de recibir una llamada de extorsión? Escuche y guarde la calma. Evite confrontamientos. No proporcione ni corrobore ningún tipo de información.
Cuelgue inmediatamente, es la mejor acción para evitar una extorsión. Aprenda a contestar una llamada con estos tips. Siempre revise el identificador de llamadas antes de contestar y manténgase en alerta. Cuando conteste el teléfono y le digan, ¿con quién hablo?, responda, ¿con quién deseas hablar? Interrumpa la comunicación de inmediato si desconoce a las personas que le llaman. Recuerde que los números telefónicos de las escuelas son públicos y cualquier persona puede aprovechar esta situación para hacer este tipo de llamadas. El protocolo también nos pide escuchar, guardar la calma, colgar, recordar todos los datos posibles, número registrado, hora, nombres, tono de voz, acentos, avisar a las autoridades. Al recibir la llamada en su escuela, comuníquese inmediatamente para corroborar con sus familiares que se encuentren bien. Al recibir la llamada en la escuela, comunicarse inmediatamente al área de seguridad y convivencia escolar. En todos los casos en que existe una llamada de extorsión y no se pueda localizar a la persona presuntamente afectada, repórtelo de inmediato. Cuando hay fuga de gas u otro químico en la escuela, ¿qué debemos de hacer? Guardar la calma. Se da aviso al maestro encargado de la comisión de seguridad. Se realiza la inspección, evaluación y toma de la decisión. La unidad de respuesta inmediata realiza una evacuación, se hace el pase de lista en el punto de concentración, se controla la situación, se regresa a clases. Si no, se comunica a los padres de familia y hay salida. Cuando existe un suceso en el que se involucra gas natural, butano u otro químico en estado gaseoso por su fácil propagación en el aire, se deben extremar las medidas de precaución para evitar una explosión o una intoxicación colectiva. Se debe investigar por parte del encargado de la Comisión de Seguridad si existen fábricas u otros locales que expidan o utilicen gases flamables o tóxicos. De ser así, se debe de llamar a Protección Civil para que se verifique el estado que guarda y las medidas de contingencia que tiene la empresa o en caso de una fuga. ¿Qué consideraciones debemos tomar? Identificar plenamente los factores de riesgo potenciales. Contar con las rutas de evacuación y puntos de reunión previamente señalados. Checar periódicamente las instalaciones de gas. Establecer comunicación periódica con el responsable de seguridad o dueño de las empresas antes descritas para establecer un plan de contingencia en su conjunto. En caso de incendio en la escuela, dentro de las contingencias de seguridad, sin lugar a dudas, la más peligrosa es en la que se ve involucrado el fuego, no solo por el daño devastador que provoca el calor abrasante, sino por la cantidad de gases tóxicos que emiten los diferentes materiales que sirven como combustibles. El 85% de las personas que mueren en un incendio jamás vieron las llamas. Es muy importante para los docentes en los planteles educativos conocer el perímetro de su escuela, identificando peligros potenciales relacionados con los incendios, como pueden ser fábricas, talleres, bodegas, ferreterías, tortillerías, mercados o puestos que utilicen gas butano para la preparación de alimentos. Pero el más grave de todos es la falta de limpieza en lotes baldíos. Todas las escuelas deben contar con al menos un extintor por cada 200 metros cuadrados de construcción, así como la formación de la brigada contra incendio, quienes deben estar capacitados con el uso de estos dispositivos. Los extintores deben revisarse una vez al mes y llevar una bitácora con su control. Las consideraciones: por ningún motivo se debe almacenar combustible dentro de la escuela. En el área de laboratorio se debe de revisar periódicamente los recipientes de químicos inflamables, así como las tuberías de gas. Se deben tener señalizadas las rutas de evacuación y el punto de reunión. Instalar alarmas contra incendios, detectores de humo e implementar un sistema de voceo. Evitar sobrecargar los contactos con demasiadas clavijas. Si por algún motivo su ropa se llega a incendiar, no corra. Al hacerlo, lo único que logra es avivarlo. Tírese al suelo y ruede hasta apagar el fuego y o recibir ayuda. El protocolo también nos pide guardar la calma. Se da aviso a un maestro, se realiza la inspección, se evalúa y se toma una decisión. La unidad de respuesta hace una evacuación, pase de lista en el punto de concentración. Se combate el incendio. Si se controla la situación, pues se regresa a clase, se hace un informe sin daños
y regresan a actividades normales. Si no, avisar a los bomberos al 066, combate el incendio, controla ahí, se hace una evaluación, se comunica a los padres de familia y por consiguiente, pues se da la salida de la escuela. La situación económica de nuestras familias en la actualidad ha traído en algunos casos la necesidad de ambos padres o tutores tengan que salir a trabajar. De igual manera, las actividades y obligaciones propias de la familia también se han tenido que modificar, muchas veces dejando segundo término las tareas básicas como son la protección de los menores en posibles situaciones de riesgo. Cuando un niño menor lo dejamos solo en nuestro hogar, lo exponemos a una situación de riesgo. Podemos pensar en tomar todas las precauciones para evitar un accidente y aún así, con el solo hecho de que esté sin supervisión de un adulto, el grado de peligro en el que se encuentra es demasiado alto. De igual manera, cuando dejamos a los niños en los planteles educativos, después de un horario de salida los exponemos a los peligros que se pueden encontrar en la calle, desde algún atropellamiento en la vía pública hasta ser molestados por terceros con alguna conducta antisocial. Es por esto que como padres de familia debemos de tener la responsabilidad de asistir por los niños a la escuela o contar con una alternativa para el traslado a su hogar, apoyarse en los hermanos o hermanas de mayor edad. Como padres de familia tenemos la responsabilidad de garantizar la seguridad de nuestros hijos. En el traslado a los planteles educativos, debemos observar y prever los riesgos que se le puedan presentar en el trayecto y valorar de forma objetiva si tienen la edad y habilidad para realizarlo solos, olvidando nuestra propia comodidad. Eso es muy importante. Si después de la hora de salida se encuentra un menor de primaria menor en el plantel escolar sin previo aviso al maestro, se dialogará con él para valorar la situación. Transcurridos 15 minutos después de la entrevista con el alumno, se iniciará el proceso de comunicación a los números de los contactos. Si no existe comunicación con ninguno de los contactos, se dará aviso a la oficina regional correspondiente. Después de la hora establecida de tolerancia por la Procuraduría de la Defensa del Menor, se procederá a dar aviso al área de seguridad escolar para efectuar el traslado del menor al DIF, capullos para su resguardo. Ya en resguardo del menor, todos los trámites serán efectuados con esta institución. El área de seguridad y convivencia escolar colaborará directamente con la Procuraduría de la Defensa del Menor. Las consideraciones: contar con 3 números de contacto del alumno, conocer la situación familiar como espacio físico donde vive, integrantes que cohabitan con el menor en el hogar y su dirección. Si son alumnos de preescolar o de primaria menor, se deberá acompañar de un adulto o hermano mayor para su traslado. Conocer si el niño es trasladado en transporte escolar o esta función la realiza otro adulto autorizado por los padres o tutores. Dar aviso al maestro si acudirán por él o ella, personas distintas a las conocidas y autorizadas por los padres de familia. La responsabilidad de los menores fuera del horario escolar es de los padres de familia. Por ningún motivo podemos dejar fuera del plantel alumnos de primaria menor, aunque sean del turno matutino, serán acompañados por algún miembro del personal correspondiente. El protocolo pues también nos pide guardar la calma. Si la respuesta es sí, se dirigirá algún familiar del menor a la escuela. Hacer conciencia de que la seguridad del menor fuera del horario escolar es responsabilidad de los padres o tutores. Si no, hablar a la oficina regional correspondiente y al área de seguridad y convivencia escolar. Si después de 1:30 horas posteriores al horario de salida del menor, continuará en el plantel sin respuesta de los familiares, hay que llamar al DIF y seguir las indicaciones. Se traslada al menor a la estación de policía más cercana. Al personal del DIF se traslada por el menor. El personal del DIF se traslada al plantel. La violencia y acoso escolar. En cualquier relación humana se pueden presentar conflictos. Si este es resuelto de manera positiva, ayuda a mejorar las relaciones con las demás personas, compañeros, maestros, familia, etc. Un conflicto no es sinónimo de violencia, simplemente son puntos de vista distintos, por lo que es una oportunidad para aprender en la opinión de los demás. La violencia escolar básicamente es un conflicto que se abordó de manera errónea
para su solución, lo cual llevó a la manifestación de violencia. Sin embargo, este tipo de violencia puede llegar a su fin resolviendo la situación que dio origen al conflicto y aplicando las medidas disciplinarias correspondientes. En cambio, el acoso escolar es un tipo de violencia con características muy específicas, entre las cuales destacan se da entre alumnos, existe un desequilibrio de poder real o aparente, es constante y repentino, y la víctima de acoso no responde a la agresión y no denuncia a su agresor. El acoso escolar requiere atención especializada para llegar a su fin. El protocolo, pues, es dialogar con las personas involucradas. Evaluación y toma de decisiones, reunión con los padres de familia, se da una mediación o conciliación del conflicto. La escuela puede dar la solución, medidas disciplinarias, acuerdos por escrito, atención psicológica a los involucrados y se da el seguimiento del caso. Cuando la escuela no puede dar la solución, se hace un formato de canalización, se da aviso al área de seguridad y convivencia escolar. La canalización a instancia correspondiente en base al catálogo general estatal de programas de prevención y servicios de atención y también de igual manera se da seguimiento al caso. El directivo de la escuela debe contar con un registro de los transportes escolares que brindan servicio en su escuela. Dicho registro contendrá los datos del vehículo y del transportista, así como el número y los datos de los alumnos que corresponden a cada transporte escolar. Los transportistas deberán entregar un gafet a los alumnos que presten el servicio, el cual contendrá el nombre del alumno y de la persona encargada del servicio. Los conductores del transporte escolar deberán contar con 5 números de contacto en caso de emergencia. Designar un lugar específico donde él o los transportes escolares deberán hacer el ascenso y o descenso de alumnos, que preferentemente esté ubicado en el interior del plantel o justo en la salida del mismo. Cuando se acerque el autobús, mantener al alumno siempre alejado de él, por lo menos 2 metros de distancia y esperar a que el vehículo se detenga totalmente para subir. Y así cada una de las indicaciones, maestras y maestros, todo con el fin, pues, de proteger a nuestras niñas, niños y adolescentes. Las recomendaciones a los padres de familia ante una situación de emergencia. Confirmar vía telefónica con la dirección de la escuela la situación de riesgo. Si se confirma la situación de riesgo, contactar a otros padres de familia para seguir las indicaciones del protocolo de seguridad. Informándole de la situación a otros padres, evitará que se sature la línea telefónica de la escuela. Inmediato llamar al 066 o de cada estado para dar aviso a las autoridades. Permanecer en casa, ya que el realizar su traslado a la escuela para sacar al niño de la misma solo pone en riesgo la seguridad de la familia. Establecer un lapso de 30 minutos para seguir en contacto con la escuela a fin de verificar si la situación prevalece. Si la escuela considera que es seguro, podrá acudir a la misma. Dirigirse a la entrada de la escuela y acatar los protocolos de seguridad. Mantenerse en el área que le designe el personal de la escuela, evitar asomarse por las ventanas y puertas, evitar sacar a los menores del plantel hasta que lo indique la autoridad responsable del operativo, apoyar a los docentes para mantener la calma de los niños. Para establecer un esquema que permita la solución de eventos extraordinarios en los planteles educativos e inmuebles administrativos, la Secretaría de Educación crea el protocolo de flujo de información, comunicación y respuesta en situaciones emergentes. Por esto se considera importante que todas las áreas pertenecientes a la Secretaría de Educación tengan conocimiento del presente documento. Al presentarse un evento emergente, se deberá actuar de manera inmediata. Se deberá ser objetivo respecto a los acontecimientos. Evitar actuar por decisión unilateral si hay riesgos. El responsable de la información es el director. Este tiene la facultad de nombrar un sustituto para este efecto, que deberá ser el subdirector o el maestro decano, o el decano que lo esté sustituyendo. Se debe de contar con la mayor cantidad de datos de los hechos registrados, la situación general, los actores y los datos generales del evento, ubicación, evitar la fuga de información a personas ajenas a la institución, hora del incidente, el desarrollo. Para resguardar la integridad de un alumno o un miembro del plantel, por ningún motivo se ventilarán o se abrirán diálogos en áreas comunes. Informar a los padres de familia.
En la base de datos del menor, el plantel contará con al menos 3 números de contacto para su comunicación. En situaciones que por su magnitud requieran la presencia e intervención de las autoridades de seguridad, protección civil y o servicios de emergencias médicas, se comunicarán con ellos. Se acatarán las indicaciones que estos establezcan para su arribo. Se va a realizar la primera llamada inmediata a la autoridad educativa de acuerdo al diagrama de flujo, lo cual accionará el proceso. El área responsable realizará una valoración objetiva del incidente. Si el caso lo amerita, se comunicará con su superior jerárquico y se deberá de trasladar de manera inmediata al plantel. Se establecerá contacto con la oficina regional para que arriben al plantel junto con el área responsable. El área de la Secretaría de Educación que le corresponde la atención del caso en particular deberá de manera inmediata establecer contacto con el plantel. Al momento de hacer contacto con la escuela se pedirá un teléfono alterno para establecer comunicación. En todo momento se debe de actuar con discreción, evitando hacer comentarios con terceros ajenos al asunto. Si alguien ajeno al plantel solicita la información al respecto, por ningún motivo se le permitirá el ingreso ni se le darán datos. Será la Dirección de Comunicación y Prensa la responsable de autorizar y facilitar el flujo de información a los medios de comunicación y nadie más. Al terminar la intervención, se deberá realizar una ficha de acontecimientos que se entregará a la dirección, subsecretaría y oficina de él o la titular de la Secretaría de Educación. El protocolo es el siguiente. La escuela donde se da el incidente, inspector, supervisor y jefe de sector, oficina regional. El área de seguridad y convivencia escolar. Si es no grave, se da la asesoría, se informa al director de área. Si es grave, el área de comunicación, se da la intervención, se informa a la subsecretaría, al director de área, oficina de él o la titular de la secretaría. Se da un aviso a la autoridad correspondiente.